Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos trabajando un poco en la reserva. Estamos tratando de reforestar esta área que ha sido muy impactada a lo largo del tiempo por procesos de deforestación que se llevaron a cabo hace varios años antes de adquirir la propiedad. Y el problema de esta área, que es la única que tenemos deforestada dentro de la reserva, es que fue invadida por estos helechos, los cuales, como pueden ver, son bastante densos, entonces impiden que la luz del sol llegue al suelo y por ende muchas de las plantas que normalmente crecerían en este parche por acción de la dispersión de semillas que hacen las aves y los murciélagos no pueden crecer por esa falta de acceso a la luz. Entonces lo que hacemos aquí en las arrieras es buscar plántulas que nacen en el borde del bosque y también en nuestros jardines, producto de esa misma dispersión de semillas. Tomamos las plántulas y las sembramos en esta área. Aquí tenemos muchas de ellas que estuvimos recolectando hoy en la mañana. Hay de todo, hay desde cecropias, hay melastomatáceas, que son plantas que producen fruta que las aves apetecen mucho. Tenemos también labios de novia, género Psicotria y muchas otras plantas más, como, bueno, por citar la cecropia de nuevo, que son plantas que son las primeras que aparecen en la etapa de sucesión boscosa. ¿Qué quiere decir eso? Que son plantas pioneras y cuando un bosque es arrasado, estas por lo general son las primeras en aparecer en ese lugar, crecen muy rápido, producen frutos que las aves llegan a consumir, y ya que las aves son atraídas por estos árboles, ellas traen semillas desde el bosque hacia estas áreas abiertas. Entonces uno está usando las aves como herramientas para acelerar un poco el proceso de regeneración de estos espacios. Y como pueden ver, es un área como de aproximadamente 1 hectárea que tenemos por acá. Lo hemos tenido por 2 años apenas y no lo hemos tocado prácticamente. Entonces ya se ha dado el crecimiento de algunas plantas, como aquellas de allá del fondo, que son principalmente melastomatáceas, pero sí el proceso no ha crecido de la forma en que nosotros esperábamos. Entonces vamos a meter mano mediante una restauración activa para acelerar un poco el proceso y devolver aquí el bosque que antes había, usando a las aves como nuestras herramientas. Como pueden ver, aquí sembramos 3 especies distintas. Esta al parecer es una fitolaca, por aquí tenemos una psicotria y aquí una cecropia, que son plantas típicas de los primeros estadios de sucesión. Cuando uno hace procesos de reforestación utilizando a las aves como medio dispersor de semillas primario, hay 2 técnicas que siempre se usan, que son la siembra de las plantas de forma homogénea a lo largo del paisaje, es decir, como siguiendo hileras en donde las plantas están sembradas en fila a cierta distancia una de la otra. Y también tenemos lo que son las siembras en islas, que es como esta por ejemplo, que son varias plantas sembradas en un punto distanciado de otra isla de siembra por varios metros. Entonces con esta técnica, la de islas, uno favorece que las aves se desplacen desde este punto hacia el otro y dispersen semillas entre ellos para que con el tiempo se vaya cerrando ese espacio con las nuevas plantas que están naciendo. Cuando uno utiliza la técnica de la siembra mediante islas a la hora de reforestar, generalmente implica un menor costo para las personas que lo utilizan. Para Latinoamérica generalmente es el más promisorio, ya que implica, como les digo, un menor gasto económico, de recurso humano a la hora de darle mantenimiento
a las plantas que se siembran bajo este proceso en islas. Entonces lo que consiste básicamente es ir caminando de isla de reforestación en isla de reforestación, como esta por ejemplo, en donde lo que se le da es un mantenimiento básico, que es eliminar toda la maleza que hay alrededor de las plantas que uno siembra, y también no sé si aplicarles agua si está muy seco, o bien algunos abonos. Entonces luego darle mantenimiento a estos, uno simplemente se desplaza al siguiente parche, a la siguiente isla que uno está dando mantenimiento. Entonces vemos que es un proceso muy sencillo y uno va de isla en isla. Lo que ocurre cuando uno hace reforestaciones mediante el proceso de siembra homogénea a través del paisaje, generalmente son muchos árboles, y el traslado y el mantenimiento que uno hace de árbol en árbol puede llegar a ser muy largo y muy tedioso si estamos hablando de varias hectáreas de terreno que han sido reforestados bajo esta técnica. Entonces, una técnica que definitivamente vale la pena intentar es con la siembra en islas. Aquí nos encontramos en lo que es una de las esquinas de ese terreno que está invadido por lo que son helechos, y tenemos toda esta área, como pueden ver, desprovista de vegetación, y ha estado así por muchos años. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es reforestar esta área que está aledaña al bosque que protegemos de cenarrieras. Aquí estamos en uno de los linderos de la propiedad, para que se haya una migración más fluida de especies, de semillas que vienen desde el bosque hacia lo que es el parche de helechos. Entonces, si creamos esos puentes desde donde las aves puedan desplazarse un poco mejor, de que tiendan a moverse hacia esta área abierta de los helechos, entonces vamos a favorecer de que exista una migración de semillas desde el bosque hacia el parche de helechos. Aquí vemos un camino que nosotros abrimos a través de los helechos, y como pueden ver, ahí está el área donde estuvimos hace un momento sembrando plantas. Entonces la migración creemos que se daría de una forma más exitosa si empezamos a sembrar plantas desde el bosque hacia los helechos. Entonces estamos atacando por todos los frentes. Desde el borde empezamos a sembrar varias plantas en el interior, y también estamos haciendo un manejo activo de los helechos, cortándolos en lo que nosotros podemos con nuestra mano de obra, ya que es bastante cansado, tedioso estar cortando los helechos. Como pueden ver aquí, esto se cortó hace escasas semanas, y ya podemos ver cómo el sendero ha empezado a nacer muchísimo helecho más. Entonces estamos dándole un manejo muy activo para que se elimine esta área y ya podamos sembrar, o al menos tener un nuevo bosque por aquí. Aquí vemos las dos fronteras, bosque y área abierta. Estas son algunas de las plantas que hemos sembrado en el lugar. No son muchas, pero es un inicio y esto crece bastante rápido. Como pueden ver, hemos sembrado muchísimas plantas. Las melastomatáceas son excelentes para atraer aves que consumen fruta, entonces con ella garantizamos que estaremos trayendo semillas desde el bosque. Y también unas plantas que muchas veces son olvidadas son las que atraen especies nectarívoras. Esta es una costácea que generalmente atrae muchos colibríes, entonces digo olvidada ya que en los procesos de restauración generalmente solo se piensa en dispersores de semillas y no recordamos
la importancia tan vital de que haya un flujo genético de polen para que las plantas tengan acceso a reproducción en estas áreas. Generalmente nosotros, para escoger las plantas que vamos a utilizar en el proceso de reforestación, no nos complicamos mucho y elegimos plantas que crecen en caminos, en los bordes de calles, en los jardines de las casas, en los jardines de arrieras mismas de nuestra reserva, y simplemente arrancamos las plántulas y las sembramos en los parches que estamos intentando reforestar. Este, por ejemplo, es un camino que generalmente utilizamos para buscar estas plantas, ya que es un camino público donde generalmente las personas suelen cortar este pasto para que haya flujo vehicular. Entonces por aquí pasan carros y todas las plantas alrededor y al centro de este camino las cortan para que haya el paso. Entonces nosotros lo que hacemos es rescatar esas plantas que de todas formas van a ser cortadas y las sembramos en los parches que estamos reforestando. Por ejemplo, aquí encontramos algunas. Esta es una pouroma, que es una especie que la comen mucho los tucanes. Entonces va a ser excelente para atraer tucanes de la montaña a las zonas abiertas. Entonces con eso garantizamos de que haya dispersión de palmas hacia el parche de helechos, ya que los tucanes se alimentan mucho de palmas y son especies que cuesta un poco traerlas a las áreas abiertas. También tenemos esta otra, que es la casiaria, una especie que utilizan mucho las aves cuando está produciendo fruta, sobre todo en épocas de migración, donde las aves están buscando muchos frutos para reabastecer sus energías para continuar su ruta hacia el sur o hacia el norte, dependiendo de cuál migración. Entonces es una especie muy importante de estar sembrando para favorecer tanto a la fauna como a la flora. Nuestro objetivo es tener en unos años algo igual a este bosque en el área de los helechos, entonces estamos trabajando muy duro por ello. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos muy pronto. Gracias.